Hola, buenas noches. Estamos aquí en Canal Deportivo, en este especial de Canal Deportivo y de las Navidades. En este caso, bueno, pues a punto de que llega el año nuevo, ese año 2026, que seguro que va a venir mejor que estos años pasados, que estamos como para guardar la cría. Hoy tenemos unos cuantos invitados. Hoy vamos a hablar del periodismo deportivo y por eso digo que tenemos unos cuantos invitados. Frente de mí está José Manuel Suárez, que es el jefe de deportes de Televisión Española en Canarias. Buenas noches, José Buenas noches, Manuel. José Luis. Un poquito más a la izquierda, pues Nacho Acedo, que es jefe de deportes de Canarias 7. Buenas noches. Buenas noches. Aquí, a mi lado, después de 30 años con nosotros, Pedro Reyes, que es el jefe de deportes de Canal Deportivo. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches, José Luis. Casi no nos conocemos. No, no, no. José Manuel, hablamos de este periodismo deportivo. Periodismo deportivo en Canarias ha tenido su peso, sigue teniéndolo. El periodista deportivo tiene esa institución de alguna manera. Yo creo que ha perdido peso porque, bueno, porque también la vida evoluciona como todo lo que era la unión que había antes en torno al periodista, el respeto que había antes hacia el periodista deportivo, cada vez es menor y se denota en muchos clubes, incluso clubes de solera, el respeto que no hacen, todo lo contrario, ¿no? Llega momentos que bueno, ya hoy el hecho de no poder asistir a entrenamientos, nada más que nos limitan a ruedas de prensa cuando las convocan y poco más, ¿no? Es decir, oye, verdad que bueno, durante el COVID no se podía asistir, pero bueno, ¿y ahora por qué no? ¿Me entiendes? ¿Qué secretismo guardamos los periodistas cuando hoy todo el trabajo que hacen los clubes con vídeo y tal, por un entrenamiento que das, en mi caso, por televisión, 30 segundos, ¿tú crees que el rival va a saber la estrategia que marca en este caso Luis García con respecto al partido que puede plantear Las Palmas a su rival? Pues no, ¿me entiendes eso? Y en el ámbito en general, yo creo que ha perdido mucho peso el periodista deportivo. Incluso dentro de la propia empresa. Dentro de la propia empresa. Bueno, Nacho, en estos últimos tiempos también lo que se ve mucho, Nacho, es mucho intrusismo, ¿no? Porque, digo intrusismo profesional porque, bueno, con un móvil, unas páginas web que se montan, unos periódicos, entre comillas, digitales. ¿Tú cómo ves todo eso, Nacho? Que llevas muchos años en la profesión. Bueno, no llevo tantos como José Manuel como Pedro, pero bueno, ya nos hacemos viejos. Sí, ya nos vamos todos haciendo viejos. Vamos a ver, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir José Manuel, evidentemente. También juega muy en contra de la profesión la cultura de la inmediatez. Ahora importa más sacar un titular sin verificar, querer adelantarte sin ningún tipo de ética, incluso sin contrastar las informaciones. Entonces, pues sí, se ha impuesto mucho la cultura de la imagen, la cultura de la inmediatez, la cultura de sacar antes que nadie sin contrastar, y yo creo que eso choca muchísimo contra la génesis del periodismo. El periodismo tiene que ser una profesión que sea sagrada en cuanto a propagar información, en cuanto a informar a la gente, ¿no? Y evidentemente pues el intrusismo no creo que es un fenómeno nuevo, porque se viene dando desde hace tiempo. Sí, pero a lo mejor el tema de las redes, todo este tema. Pero las redes Claro, creo que ya todo el mundo es periodista, ya todo el por mundo, supuesto, ¿no? Por supuesto, sí. Y todo el mundo monta un periódico digital. Sí, la verdad que sí, pero bueno, también ahí está la cultura del que se informa, del lector o de la audiencia, de saber un poco a qué fuentes acudir, ¿no? Antes, quizás hace 20 años, pues evidentemente no estaba el Internet como está ahora, de democratizado. Empezaba, pero no era lo que es ahora.
Y antes pues había unas vías, entre comillas, más institucionalizadas para conseguir la información. Estaban los periódicos, los canales de televisión que eran, pues que me corrija el maestro, pues 4 o No, 5 hace 20 compañero. años. Primera, Sí. segunda, Antena 3, bueno, en una Sí, cosa... fue a posteriori, sí, sí. Exacto. Y Telecinco, emisoras de radio muy definidas. Ahora, como significa, pues hay influencers, hay creadores de contenido para cualquier cosa, hay muchísimos puntos de vista y hay gente que incluso privilegia su firma a lo que dicen. O sea, ya hemos creado futbolistas y famosos, por así decirlo, de la información. O sea, hay gente que casi le ha devorado un poco el ejercicio del periodismo, ¿no? Y es una pena porque al final todo se envilece, todo va peor. Y hay una crisis de credibilidad, y yo lo comprendo. Nosotros estamos metidos dentro de la profesión y asistimos en carne propia pues a lo que está pasando, ¿no? Gente que, bueno, que incursiona pues sin respetar los límites éticos y la deontología, ¿no? Pero bueno, también el periodismo nunca ha sido una profesión colegiada, como puedan ser los abogados, los médicos, los arquitectos. Creo que eso ha jugado muy en contra también del ejercicio de nuestra profesión, porque hay gente que no se ha formado, no ha tenido ese proceso de cohesión en la universidad y para adquirir los conocimientos y sobre todo, repito, la ética, que es muy importante, pues ha estado ahí. Pero bueno, también los medios de comunicación son empresas, se rigen por criterios económicos y muchas veces, pues si te cuesta menos contratar a alguien, pues probablemente acudan a ellos y a lo mejor esa persona no tiene la formación y la capacidad, porque yo por lo menos consigo así la profesión. Para mí el periodismo es una profesión tan importante como ser médico, como ser astronauta, o como ser arquitecto, o como ser abogado, porque hay que tomársela con esa rigurosidad. Y hoy ese rigor, la verdad es que está, insisto, en franca crisis y es una lástima. La independencia del periodismo deportivo aquí en Canarias, Pedro. ¿Y por qué me toca a mí esa pregunta? A lo mejor la más suave. Vamos a ver, la independencia del periodismo, yo siempre lo dije, y además en una charla que le di un día a gente que salía de la facultad, que salían con esa mentalidad que sale todos los que terminan una carrera idílica, y yo siempre, y lo acaba de decir Nacho, siempre le decía, mire, vamos a ver, ustedes van a trabajar en unos medios. Este señor de la esquina vende televisores, este vende muebles, y la prensa vende información. Y en función de quién sea, quién está detrás de cada medio, tendrá un criterio, una línea a seguir. Y tú vas a tener que estar dentro de esa línea, te guste o no te guste. Si quieres comer, claro. Si quieres comer. trabajar, claro. Por eso, ¿no? Independiente, bueno, los independientes, todos tratamos de ser lo más independientes que podamos, pero todos sabemos que hay unas líneas rojas, según donde estemos, que no podemos cruzar. Entonces, independientes, pues somos independientes hasta donde nos dejan. Esas líneas rojas que todo el mundo, según en qué medio esté, conoce y sabes que no puedes pasar, pues es lo que nos quita esa independencia. Y abundando en lo que decía Nacho, yo te lo digo porque lo estoy viviendo en la lucha canaria constantemente. Creo que en este momento soy el único periodista titulado que existe en lucha canaria. El resto son pseudoperiodismo, que con el tema de la inmediatez hay una cantidad de bulos y de noticias que crean unos problemas brutales, porque la máxima de contrastar lo que se publica no existe para ello. Entonces eso crea un problema grave. Entre eso más la independencia, pues, ¿qué pasa? Que los periodistas deportivos, como hacía 50 años, salías de la facultad y tú no sabes nada, tú para deportes, ¿no? Somos como los parias del periodismo, ¿no? Parece que nosotros somos los últimos, que no, periodismo deportivo, habla de fútbol, de voleibol, esto que es. Parece que lo nuestro no es importante. Y están equivocados. Porque, ¿cuántos millones siguen al Real Madrid o al Barcelona? ¿Cuánta gente hay detrás de ahí? ¿Tú te imaginas el poder que uno puede tener? Pero lo curioso, por ejemplo, el periódico número 1 en venta es el Marca. Bueno, eso pero de siempre. A años luz del País, que vamos a poner un ejemplo de como periódico más vendido en España. Pero es que el Marca, un periódico deportivo,
es el más vendido. Sí, sí, pero Sí, eso eso ya hace quiere decir muchísimos que hay años. una demanda, hay una demanda. Y las audiencias, disculpa que te interrumpa, la audiencia de un partido de Champions League es bueno, incomparable 7 a millones, cualquier 5 otro evento. millones, 6 millones. Y en el consumo diario, y lo sabrás bien por la televisión, lo que más se consume son los sucesos y el deporte. Y el deporte, sí, sí, sí. Eso es así. Claro, Y claro. Eso el está deporte- auditado, eso no... Claro, y el deporte tiene, incluso en la tele, sus programas diferentes al de las noticias. Los deportes van al margen del resto. ¿Por qué? Porque tiene una importancia espectacular. Incluso ya algunos le meten 10 minutos o 12 minutos de publicidad antes de los deportes. Claro, por la Para audiencia. que veas la importancia que tiene. Pero eso a veces los medios o los dueños de los medios no lo ven. Tú hablabas de los equipos con los periodistas deportivos. O sea, se ha perdido un poco ese trato, que es decir, el periodismo deportivo o el periodista deportivo está como un poco venido a menos. Me refiero con, Bueno, en algunos con clubes, no equipos, todos, no todos. Y sobre todo los que tienen ahora Los más la gordos. modalidad esta de jefe de prensa, que no sé si es jefe de prensa o llamarle otro nombre que me voy a reservar. ¿no? Y esos clubes, pues... Oye, y una pregunta, José Manuel, ¿estos jefes de prensa son periodistas deportivos? bueno, los que yo conozco, no. No. Los que yo conozco, no. Vale. Pero bueno, como son sociedad anónima deportiva, tiene su presidente, el presidente es el dueño, pues en la empresa privada Sí, ahí, cada uno hace lo que le viene en gana, ¿no? Pero al margen de eso, ¿no? hay Que falta de sensibilidad con el periodista. falta de sí, mucha sensibilidad con el trato de oye, que nosotros no somos ningún ladrón de noticias, vamos en busca, vamos a dar la noticia porque tenemos que, como decía Nacho, constatar la información, no que cualquier persona en una red social diga, pues bueno, pues Jonathan Viera se rompió el pie en el entrenamiento de hoy. Que me lo pueden decir y se arma la de San Quintín. Pero oye, nosotros, pues déjanos aunque sea, bueno, en mi caso, grabar. Yo necesito imágenes, la tele es imagen. Claro. Y me mandan ahora, pues, cada 10 días o que yo repito, es decir, tengo que repetir los entrenamientos porque no tengo otra imagen. Con lo cual, Siempre se ve lo mismo. el espectador que ve, o bueno, igual le pasará a la otra tele, en este caso la Canaria, ¿no? Le seguimos las mismas imágenes. Pero bueno, es que no hay otra imagen. Yo quiero hablar de un momento determinado, bueno, pues por ejemplo de Pejiño, quiero hacer un reportaje, pues yo antes me iba y grababa imágenes de Pejiño, pero ahora no tengo. De Soslayo, que alguna imagen que apareció por ahí. No puedo hablar, pues claro, hablo de Pejiño y pongo a Alex Suárez o a Mica Mármol, ¿no? Es Porque decir, no puede grabar. Los entrenamientos no se graban no, ni no. 30 segundos. Nada, no te dejan grabar, absolutamente nada. Y además, dime tú a mí, ¿qué desvelamos nosotros al rival? Porque esa era una de las excusas. Bueno, que grabemos un entrenamiento como antes se grababa, ¿entiendes? Sin A ver, problema. José Manuel, si ya no puedes tener ni pierde. los convocados, que son 20 o 21 y van a jugar 11, Bueno, esa- a partir de ahí. Y este Esa tipo de es- cosas, Nacho, ¿tú qué piensas? No, lo que pasa es que vamos a ver. Vamos a desembocar en lo mismo. Hay clubes que tienen sus propios medios. Y yo pienso que la interpretación que le han dado a la creación de sus propios medios es equivocada porque Claro. confrontan con los tradicionales. Que no, que Entonces, debería claro, ser al revés, por ejemplo, el deberían- caso de la Unión Deportiva de Las Palmas, que es el más significativo, el que estaba viendo José Manuel, la Unión Deportiva de Las Palmas tiene su propia emisora de radio, tiene su propia web y tiene, hasta hace poco tenía un canal de televisión Sí, y sí, ahora lo ha sí, convertido en una sí, aplicación. ¿Qué pasa? Que ellos quieren tener una exclusividad que me parece totalmente legítimo. Lo que pasa es que esa exclusividad no puede lesionar el derecho a la información del resto de medios. Entonces, en el caso de la Unión Deportiva de Las Palmas, que es el equipo que más se sigue en Gran Canaria y en Canarias y el que más consumo produce, hay unas restricciones que son muy controvertidas porque no podemos hacer una entrevista, como decía, no se pueden grabar entrenamientos, no se pueden sacar fotos y tenemos que servirnos y nutrirnos del material que el club considera que es suficiente para nosotros. Antes podías ir a Barranco Seco y coger jugadores, ahora todo sigue un protocolo que a veces se hace imposible hablar con un jugador. Bueno, de hecho, desde el COVID para acá las entrevistas son con una mano, se cuentan con una mano. En el Canarias 7, el año pasado, creo que entrevistamos a 1 o 2 jugadores en toda la temporada. Uno fue por el premio Germán de Bora que dimos, que fue el caso de Kirian, y otro fue a principio de temporada, quiero recordar. Ha habido entrenadores que han pasado por el club a los que no hemos... Vamos, yo por ejemplo, García Pimienta no sé cómo habla, porque nunca lo he entrevistado. Y García Pimienta estuvo aquí y... ¿Pedri?
Pedri, por ejemplo, Pedri nunca dio una entrevista aquí en ningún medio de Dio una comunicación. entrevista porque era Nunca. joven. Sí que Incluso no. ahora también se da el fenómeno, y yo creo que el club lo sabe, de jugadores que no nos atienden a los medios de aquí, pero atienden a los medios nacionales. Entonces, Sí. claro, dices tú, ¿por qué? Desde el club no te ofrece ninguna explicación. Uno ya ha optado por no pedirla, porque al final es como cantar en el desierto. O sea, entonces vivimos de las migajas, porque realmente son las migajas. Sí, o sea, sí. Lo que ellos estiman oportuno. Otros que- clubes de élite no te ponen tantos problemas. Por ejemplo, con el Gran Canaria no existe ese problema, con el Guagua no existe ese problema y No, el resto de equipos. el resto de equipos te facilita la labor. Las Palmas, insisto, es incomparable al resto por todo lo que mueve, pero quizás los que hemos ejercido en otra época en el club los que y seguimos en estos años, tenemos una nostalgia de aquellos tiempos en los que podías ser un poquito más autónomo en la gestión de tus noticias. Y ahora te tienes que regir, insisto, por unos canales y una burocracia que al final te impide el ejercicio de tu profesión. No puedes informar. No tenemos criterio para hablar de los entrenamientos del equipo porque no podemos ir a los entrenamientos. Las ruedas de prensa que dan los jugadores son predeterminadas. Tú no puedes sugerir que hable un jugador, habla el que dice el club. Que no se sabe el criterio que elige el club. Bueno, el entrenador también habla una vez a la semana y a principio de temporada sí que ha atendido a los medios de comunicación, pero ya luego ya no te atiende más. Hay como una serie de trabas que yo realmente no sé si Las Palmas abriendo un poquito más la mano perjudicaría sus intereses deportivos. Te dicen, no, es que los jugadores tienen que descansar, los jugadores no tienen tiempo para. Muchos jugadores te dicen sotoboche en privado que ellos no tienen ningún problema, pero que es el club. Pero es que además, y perdona que me abunde en el tema, tampoco puedes hablar con los jugadores del filial. Que ya Tampoco. me parece una cosa absolutamente kafkiana, porque además yo pienso que qué información más transparente, más sana e incluso más ilusionante es hablar con algún chico del filial que quiere debutar con el primer equipo. Hay alguno que esté despuntando, que le Tampoco, puedes abrir también tampoco, camino. Tampoco. Entonces, Solamente claro, en sus medios oficiales. donde claro, sale. entonces claro, llega un momento que dices tú, pues me rindo. Me rindo porque esto lleva pasando desde hace muchos años, insisto, con la Unión Deportiva de Las Palmas por la política de comunicación que tienen, que me parece respetable, aunque por supuesto yo no la comparto. No la comparto porque somos los perjudicados y porque además estás privando a muchísima gente que a lo mejor no sigue los canales propios del club de información de su equipo, muchísimos socios y muchísima gente que paga su entrada. Claro. Vamos a ver. Que tienen derecho a. Resulta que una de las mejores competiciones del mundo es la NBA de baloncesto. Y al igual que por lo menos yo un par de veces que lo hice cuando cubrí algo de baloncesto aquí, y puedes entrar a los vestuarios cuando están semidesnudos, preguntar, haces humano a los jugadores, a tus medios. Además, tú te debes a la gente que te va a mantener. Por el mero hecho de que sea SA, Sociedad Anónima Deportiva, hemos puesto una especie de barrera entre el club y sus aficionados. Ya no había esa alegría que existía antaño. Yo recuerdo, soy también, ya tengo algunos añitos, el poder oír todos los al mediodía, no sé, me acuerdo ahora, Segundo Almeida, sin ir más lejos, que era el que yo oía. Pues toda la semana tenía 1 o 2 jugadores o 3 y no había ningún problema. Y el club los jugadores estaban cerca de la afición, el club estaba cerca de la afición y lo que estamos haciendo es alejándolo. Lo estamos poniendo como seres extraterrestres que están en otro lugar, fuera del bien y del mal. Y después, los más profesionales del mundo, los que más cobran, o de los que más cobran, la NBA, resulta que te da esa opción de que hasta entres en el vestuario. Que para el fútbol eso es una cosa sagrada. ¿Entiendes? O sea, aprendamos de los mejores. ¿Que es un espectáculo? Perfecto. Aprendamos de los que hacen los mejores espectáculos. No lo hagamos las cosas al revés. Bueno, y lo de Las Palmas Atlético, que también lo hace el Tenerife B, no te creas, ¿eh? Porque yo he intentado hacerlo, yo que cubro Las Palmas Atlético y cubro ya me ha pasado. Y los chiquillos medio llorando porque quieren hablar, pero es que no me dejan. ¿Entiendes? O sea, es que en 2025 yo eso no lo entiendo. Vamos a aprovechar, vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando del periodismo deportivo, estamos hablando un poquito de todo. Sobre todo, bueno, pues de esta figura, el periodista que a lo mejor no se le ha dado la importancia, sobre todo en estos últimos tiempos, de la que debe tener. ¿Por qué? No lo sé, porque como decía Pedro o Nacho
Hombre, pues si un arquitecto está ahí, pues un periodista es tan necesario como un arquitecto o como un médico, cuidando las distancias o salvando las distancias, pero bueno, ahí está. Y el deporte se ha demostrado que es el que más vende, ¿no? O sea, que es el que mueve muchísimos votos, mueve muchísimo dinero y bueno, mueve el mundo. Hacemos un pequeño alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. ¿Listos para descubrir los secretos de un libro mágico? Acompáñanos en este viaje encantador. Su portada promete una aventura. Lentamente, se abre, revelando mis personajes. Y con un destello de luz, salen de sus páginas. Cada personaje trae su propia historia. Bailan, pintan, crean y tejen cuentos que cautivan el alma. En este reino mágico, la creatividad no tiene límites. Entonces, ya sean escritor, artista o un soñador, recuerda, su imaginación puede darle vida a cualquier cosa. Abre este libro de maravillas y observa cómo cada personaje salta de las páginas. La magia está dentro de cada uno. ¿Listos para pasar la página? Descubramos su magia juntos. Seguimos aquí en este programa especial de Navidad del canal deportivo. Y bueno, para nosotros los periodistas deportivos, independientemente de que uno lo sea, yo creo que el canal deportivo siempre ha estado ahí y siempre ha intentado, bueno, pues estar en la cresta de la ola. El tema de Las Palmas nosotros siempre lo hemos tenido punto y aparte. El tema de la Unión Deportiva, siempre hemos estado, cuando ha hecho falta el canal deportivo ha estado ahí, pero siempre se ha mantenido un poco en la distancia. Hemos dedicado en estos 37 años de existencia, pues apoyar muchísimo al deporte que nadie se ocupa, o poca gente se ocupa, y bueno, como la Unión Deportiva iba sobrada, hubo un momento en que nosotros pues nos hemos retirado un poquito de Las Palmas. Pero al final, José Manuel,
Yo le preguntaba a Nacho sobre el intrusismo, pero las redes, todo esto, cualquiera escribe, cualquiera saca un móvil y saca un directo, cualquiera pone una burrada en las redes y ya eso se extiende y al final todo esto terminará, llegará algún día, alguien pondrá coto a esto. De estos Porque me da la momentos, impresión de que no sé cada qué vez se va decirte. ampliando más y hablamos y lo hablaremos con Nacho. Claro, un periódico institucionalizado como el Canarias 7 o la provincia, pues salen 500 panfletos digitales que escribe un señor que es un iluminado y empieza a poner burradas allí. O sea, todo esto algún día tendrá que tener un... O las copias, las ponen las copias, porque Ah, también hay eso- medios eso te iba a digitales decir. que son como Copia y robots pega, copia y que pega, copian y pegan y te copia y mezclan. pega. O sea, ya ni siquiera las hacen. Las hace. Es un proceso industrial directamente. Sí, sí. Sí, pero es lo que decía Nacho, es decir, llegará un momento en que el espectador, el lector, en este caso, tal, dirá, oye, de esta persona sí me fío, ¿me entiendes? Porque el deporte es, es de los pocos, digamos, la información deportiva necesita caras, necesita gente que sepas tú la fidelidad que tienes con el el, deporte. en mi caso con el espectador, con lo- ¿Por qué? Porque tú sabes ya como una firma de Nacho, eso va a misa, la de Pedro, ¿me entiendes? La de muchos compañeros, por las redes no te puedes fiar de nada, no te puedes fiar de nada porque los bulos son, vamos, que no sabes, Y no sobre sabes todo- y quién, sobre quién todo escribe, también además como incluso son anónimos, no sabes quién está detrás las de patadas eso. al diccionario. porque Bueno, después, ya bueno, eso ya te vamos a puedes dejarlo reír, a un ¿no? lado. O escuchándolo o leyendo, ¿no? Las patadas, pero sin Eso ningún sí, tipo sin de... constatar la información, sueltan bulos, ya te digo que es perjudicial Pero ¿tú para el crees que se resto. puede poner tope a eso o ponerle algún coto? El coto de eso es ponerle carnet de identidad, nombre y apellido, ¿me entiendes? Eso es una ley estatal que diga, no, tú te haces responsable de Lo esta que estás noticia y diciendo, si esto es mentira, pues que la justicia tome cartas en el asunto o lo que sea, ¿no? Porque claro, Ujú. puede llegar a momentos de ofensa o de Claro, falsos testimonios, ¿me claro. entiendes? Sí, Y eso, porque, claro, eso retrae mucho. claro, porque además, Nacho, y efectivamente, como está diciendo José Manuel, que tú lanzas aquí burradas. Bueno, han matado gente y luego han dicho que no estaba muerta, con una alegría que vamos, que esto es... Pero claro, eso tiene que llevar algún tipo de responsabilidad, ¿no? Porque además perjudica al medio profesional o perjudica, Pero lo ¿no? decía José Manuel, el amparo en el anonimato literalmente es un escudo que no se puede superar. Después el mundo de las redes es un océano. Ahí ¿cómo delimitas eso? Porque después, claro, está también la libertad de las personas de decir, oye, yo quiero ver este canal de YouTube porque me gusta, me cae bien el influencer de turno o el creador de contenido tal cual. O sea, la gente elige. Yo no sé si tu pregunta es muy compleja y yo creo que es una entelequia. Yo, si se pone con todo esto, yo creo que nosotros no lo vamos a ver en vida porque esto no ha ido nada más que a más. Se está, conforme pasa el tiempo, se está... Tendrá que ser una ley, ya te digo, y Pero que legislar obligado a eso poner es nombre y muy, apellido. es muy ¿no? delicado, Nombre y porque al apellido, final, pero claro. claro, cualquiera tiene una cuenta en una red social, cualquiera se mete... Bueno, y hemos llegado, se ha dado, y es un ejemplo claro, creadores de contenidos, pues por ejemplo, como Ibai Llanos, que sale de no sé dónde, y ha tenido entrevistas con Leo Messi. O sea, claro, o sea, ya están empoderados. O La sea, moda, es gente que ha llegado a donde nosotros no podemos llegar. Porque yo, por ejemplo, no sé tú, José Manuel, yo a Leo Messi nunca lo he entrevistado ni he estado No. cerca, pues Ibai ya no lo he yo- entrevistado, entonces... Yo me quedé en la etapa de Butragueño, bueno, pues Nietzsche, yo me quedo con eso. con toda esa gente sí, lo Claro. entrevisté en el Estadio Insular. Además, cuento anécdota que una vez en un partido de Barcelona en Las Palmas, vine aquí, y había una secretaria ahí de redacción con nosotros y la hija era muy fan de Iván Peña. Iván de la Peña. Iván de la Peña. Iván de la perdón, Peña, Iván sí. de la Peña. Y nada, entonces me dio un póster a ver si yo le podía ver que Iván de la Peña me lo podía firmar para la niña, ¿no? Digo, déjamelo, y se llama Blanquita, déjamelo y tal. Pues nada, terminó el partido, la guagua, ustedes se acuerdan, en el Estadio Insular, aparcaba delante Materialmente. para entrar de vestuario y tal, igual. Lo que estoy, la comparativa de antes a lo que es ahora, ¿no? Pues nada, me cogí, pedí permiso al señor de la guagua y me deja para ver si Iván de la Peña
me puede firmar. No había jefe de seguridad como ahora y tal igual. Yo sé que las cosas han cambiado porque ahora hay muchos locos sueltos, ¿no? Subí, mire, Iván, no te importa que después no llegue. Me firmó y bajé de la guagua. Hoy eso es imposible. Es que los jugadores están encapsulados. Imposible. Vamos, me detienen, me mandan a comisaría. ¿Subir en la guagua del Barça hoy en día? No, ni te acercarte, aporrean, no, si te meten 4 porrazos. No, es que no se acerca en kilómetros a la guagua. Con el Cuando color venimos de llega el Real Madrid o el Barcelona aquí, cuando estaba con la primera, te hace un cerco policial allí que, vamos, más distancia que de aquí a allí para grabar. Y somos medio informativos, ¿me entiendes? Ni siquiera eso, junto con el público. Sí, ha cambiado. ¿Tú cómo lo ves, Pedrito? No, eso es imposible y tú lo sabes perfectamente. Lo que pasa que Nacho dijo algo que es muy importante. Al margen de los shows y de los espectáculos, después está la credibilidad. Y el público poco a poco, con los años, se va a ir quedando con aquellos que de verdad tienen, con los profesionales, con los que tienen credibilidad, porque sabe que si Juanito, si Nacho publica algo, cuando él publica algo, sabe que eso que se publica va a misa, que no hay ningún problema, que te puedes fiar perfectamente. En cambio, si lo publica la página web aquella, bah, eso puede ser, pero para eso todavía tardar un tiempo. Todavía hace falta un tiempo, ahora estamos en una época dislocada, que todo el mundo tiene un post, todo el mundo tiene lo que sea, y todo el mundo habla, todo el mundo opina y todo el mundo cuenta. Pero eso llega un momento que yo creo que se va a autorregular y el público va a ser el que lo haga. De una manera sin hacer falta leyes. Se va a autorregular solo. Y los que no sirvan, unos estarán para el espectáculo, como Ibai y Llano, aunque tenga opción después de llegar a Messi. Pero toda esa gente no tiene demasiada credibilidad. Tiene el poder de, pero contar una noticia, no van a ir a Ibai y Llano. Van a ir al que ellos saben que lo que les va a contar es exactamente cierto. Quitamos la parte del espectáculo y nos quedamos con la parte pero profesional. ellos lo que cuentan es la periodística. vida, ellos lo que, en resumen, lo que cuentan es la vida. Nosotros somos periodistas deportivos y contamos la información deportiva. Cuando Messi juega, pues lo que pasó en el terreno de juego y tal, y los aledaños. Pero ellos ya se dedican más a cosas personales, de familiares, más su Y eso es lo vida. que más se consume. Eso es lo que más se consume. Es que el gran problema es lo que más se consume. Nosotros, por poner un ejemplo, en el periódico Canal 7 hemos tenido paradojas de, por ejemplo, un equipo canero que gana un campeonato, y los ha habido últimamente en estos. El Gran Canaria ganó títulos europeos, el Roca y que, por ejemplo, sea una noticia mucho más leída, pero por miles de visitas eso, que un jugador se casa con una modelo o que se separa de una modelo. Entonces, claro, te llama la reflexión de decir, oye, tenemos un equipo que acaba de ganar una liga. Bueno, y ves que lo leen X personas, pero que un futbolista, un deportista famoso se acaba de separar de la mujer. Son cuestiones familiares, ¿no? sí, pero tenemos un claro ejemplo con José, ¿no? Es decir, se habla más de José en las historias con la mujer, con lo que hace, con lo que está Sí, pero ese es el otro periodismo, que no es el nuestro. El periodismo deportivo es otra cosa. Pero es el que se consume, desgraciadamente. Yo hice un invento hace muchos años, cuando estaba en Diario de Las Palmas, que yo tenía los lunes, 3 páginas de balonmano. Hablaba de todo el balonmano en la provincia. Y un día, por curiosidad, así por reírme un rato, se me ocurre crear una columna que se llamaba Pisando Rayas. Eran unas notitas chiquititas dentro de 3 páginas, donde contaba 2 o 3 chismes de los jugadores, de las jugadoras. Y tú quieres ver qué es lo único que leían. Y durante la semana lo único que me preguntaba, digo, desgraciado, 3 páginas con las crónicas de todos los equipos, con no sé qué, tal. He hablado de todo el balonmano. Y a ti lo único que te preocupa es qué jugador del Galda salió por la noche el sábado antes del partido. Por ejemplo, ¿no? O sea, pero que los vise como una curiosidad. Sí, somos un país de chismosos. Eso pasa aquí en todos los lados. Somos un país de chismosos. Habla de GC, pero ahora en estas fechas ha trascendido que Topurí ha denunciado una campaña de difamación personal. Sí. Topurí es un deportista que ha alcanzado la excelencia y que ha tenido unos logros espectaculares en los deportes de las artes marciales mixtas. Y esto que le ha pasado, que es un tema familiar, ha multiplicado por 100 la audiencia que tuvo cuando ganó campeonatos, etcétera. Entonces dices tú,
¿esto qué es? O sea, ¿qué quiere realmente la gente? ¿Qué quiere la gente? Al final... Estamos en una etapa de transición, pero que lo que prima quizás es eso, lo que la chismería, como dice Pedro, los chismes, las cosas personales y bueno, no es cuestión mía. También, mira tú, por ejemplo, otro programa, el Chiringuito. ¿Chiringuito Bueno, qué? bueno. ¿Mm? Eso ya es cuando llegamos a un Información momento que dices deportiva. tú. Sí, bueno, sí, tiene algo de Entre col y deporte. col y yuga, ¿no? Sí, exactamente, entre col y col y yuga, porque vamos, de verdad que si Bueno. todos dijéramos la opinión sincera sobre lo que puede ser esa fórmula, que seguramente sigue estando porque tiene mucha audiencia, a ver cómo por eso como que uno no, empieza a estamos- decirle estamos burras al hablando de- otro, no, como aquel se a levanta, ver, o de Alessandro Pero es que, en paz perdona, Pedro, descanse. ahí volvemos a lo que íbamos antes. El Chiringuito, con toda la peculiaridad que tiene, ha tenido en su estudio al presidente del Real Madrid, Sí. que prácticamente no da entrevistas. Sí. Entonces, claro, si tú consigues sentar en una mesa de un programa o sentar en una mesa de un influencer a gente que se vende sola, porque Florentino Pérez se vende solo, Solo. dices tú, pues no sé, a lo mejor yo estoy equivocado de Estoy cómo es la equivocado con profesión, la a lo forma. mejor en los equivocados. Digo yo, ¿no? Porque llega un momento que te hace dudar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya llegamos a la parte final de este canal deportivo, pero bueno, con buen humor porque es que o te ríes o te da por llorar y tampoco estamos en Navidad, estamos a 2 días del Año Nuevo y hay que ser bueno, pues, con mucha alegría, tomar todo con calma y nosotros volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. ¿Listos para descubrir los secretos de un libro mágico? Acompáñanos en este viaje encantador. Su portada promete una aventura. Lentamente, se abre, revelando mis personajes. Y con un destello de luz, salen de sus páginas. Cada personaje trae su propia historia. Bailan, pintan, crean y tejen cuentos que cautivan el alma. En este reino mágico, la creatividad no tiene límites.
Entonces, ya sean escritor, artista o un soñador, recuerda, su imaginación puede darle vida a cualquier cosa. Abre este libro de maravillas y observa cómo cada personaje salta de las páginas. La magia está dentro de cada uno. ¿Listos para pasar la página? Descubramos su magia juntos. Llegamos a la parte final de este especial del canal deportivo de Navidad. Estamos hablando del periodismo deportivo, estamos hablando de los equipos, estamos hablando del deporte, estamos hablando, bueno, pues que eso, que el morbo vende más que el propio deporte. Ese morbo del deporte, esa interioridad del deporte o esa parte negativa del deporte, pues vende más que el deporte. Pedro, el resto de equipos, hablábamos de Las Palmas. Las Palmas es un punto y aparte. Aquí podríamos tener, no de periodismo, podríamos estar aquí hablando de Las Palmas. 5 programas. Vamos, seguidos, sin problema. Pero el resto de equipos, porque hablaba José Manuel lo de la valoración, que decía que el resto de equipos no. ¿Tú cómo lo has visto? Y tú, sobre todo que llevas en los últimos tiempos con la lucha canaria, pues bastante implicado. ¿Cómo ves el trato con los periodistas deportivos? No, vamos a ver, el resto de equipos están como locos por salir en los medios. Porque por desgracia, como lo que vende la Unión Deportiva Las Palmas y un poco el Gran Canaria, pues ocupan el mayor espacio. Hay mayor gente detrás de esos dos equipos, mayores aficionados, y es normal, ocupan mayores espacios. Entonces, para el resto, pues no queda demasiado. O sea, hay una batalla de los equipos pues por salir en prensa. Hasta hace poco, y creo que Nacho lo puede confirmar, conseguir noticias o fotos de algún deporte era complicado. Ahora casi todo el mundo tiene un jefe de prensa o alguien que hace las noticias y eso antes no existía así. ¿Por qué? Porque es importante verse en los medios. Entonces es al revés, los equipos están como locos, pero como locos por salir. Pero lo Hombre, necesitan, lo necesitan. Es que lo necesitan porque tienen Ya los clubes patrocinadores. tienen contabilizadores de visualizaciones en medios. O sea, están como locos, pero es que hay patrocinadores, como dice Pedro, que te exigen una presencia en los medios. Sí. Hombre, yo tengo que decir, y lo tengo que decir porque aquí hay dos personas que representan a dos medios, como Televisión Española y como Canarias 7. Nosotros en alguna ocasión, y bueno, seguimos, llevamos a veces servicios de prensa, porque el canal deportivo es televisión, pero en 37 años ha tenido que diversificarse en muchísimas cosas. Y sí es verdad que nosotros, tanto Televisión Española como Canarias 7, cuando nosotros le hemos pasado información, ahora recuerdo el ajedrez, y hemos hablado con estos dos medios y nosotros hemos dado información, imagen, fotos, textos, tanto el Canarias 7, y además con la figura de Nacho Acedo y José Manuel Suárez con Televisión Española, siempre han apoyado. ¿Eso qué significa? Hombre, que estos dos medios, por ejemplo, que están esta noche aquí con nosotros, no es Las Palmas, ¿vale? Es decir, no es solo Las Palmas. Abren bastante la mano con el resto de deportes. Tienen prácticamente, todos los deportes tienen un hueco tanto en Televisión Española como en Canarias 7. Eso lo he dicho yo porque además he querido decirlo y porque lo he Pero es que es sufrido. nuestra responsabilidad también. No, pero bueno, ¿por qué? Porque es verdad y nosotros lo hemos podido comprobar, el canal deportivo lo ha podido comprobar con dos medios que están aquí esta noche y que siempre han estado abiertos y siempre han colaborado con el resto de deportes, el Canarias 7 y Televisión Española. Ahora, eso fue un pequeño alto en el camino, ¿no? No, pero yo creo que, Nacho, tú y además como jefe de deportes, los deportes tienen cabida ahí, no solo. Todo, porque además es una obligación. Vamos, yo lo consigo así. Nuestra obligación es informar y servir a la gente. Y no me duele en prenda decir que muchas veces nos enteramos de las noticias porque nos llaman. Y hay que ayudar a esa gente. Sí, uno en la medida que podamos, porque claro, también el tiempo, en el caso de las páginas, en función de eso. Pero que trato pero siempre que ponen ese grano, de ayudar, ese grano Bueno, para... Por supuesto. Cuando tú hiciste el campeonato aquel, que yo lo que les pido siempre es imagen, porque televisión sin imagen. Debo decir, por ejemplo, en el caso de Nacho, cuando aquella campeonato de Canarias, la Liga de Canarias que llevábamos nosotros, la prensa, debo decir que de 11 jornadas
En Televisión Española salieron 9, sí, eso era, vamos, con todo el hueco, y con Nacho lo mismo, que decir, de menos de media página no se ponía de ajedrez. O sea que yo más agradecido con los dos no puede ser. Pero lo que quiero decir es que siempre han tenido la puerta abierta para otros deportes, que no es solo Las Palmas. De acuerdo que Las Palmas vende mucho. Pero bueno, también uniendo todos los deportes, el resto también vende, porque Claro. hay lectores para todo, ¿no? Sí, 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 sí. Y teleoyentes. Y ya te digo que me acuerdo yo cuando nosotros hacíamos el programa Lunes Deportivo, hombre, cuál mayor tiempo dedicado al fútbol, después el segundo el baloncesto, voleibol y después el resto de deportes, ¿no? Claro. Pero bueno, le damos cabida en la medida del tiempo, en el caso mío de televisión, que nos dé, ¿no? En función de eso, pues damos más o menor tiempo. Pero Sí, siempre pero tienen tratamos de cabida conseguir o ayuda, tienen imagen, ¿me entiendes? y Pedro puede decirlo, ¿no? Por ejemplo, con otros deportes que tú has metido y siempre han tenido Sí, esa... yo de la prensa escrita, donde llevo colaborador desde el año 1985, colaborando con la prensa escrita, no tengo ningún problema. Yo he tenido primero el squash, después el balonmano, he tenido algo Frontenis, ¿no? de ¿Tuviste fútbol, frontenis, después un poco con Juan, y en los últimos 10 años, pues lucha canaria. Entonces yo no tengo... Además, como he trabajado también en la prensa escrita, sé cómo funciona. Entonces, yo sé lo que puedo hacer, sé lo que no puedo hacer, pero no, yo también, Pero como tú, yo estoy realmente contento con... Pero yo creo que ahí está un poco también el sentimiento del periodista deportivo. Es decir, a lo mejor un poco pone más de su interior para que salgan esos deportes que a lo mejor no tiene obligación por qué ponerlo. No, No sé si me el explico. periodismo, el periodista deportivo lo lleva dentro. Por eso lo lleva te dentro. decía. Si tú no llevas esta profesión dentro, No, y tienes que te sentirla, implicas ¿no? en todo. Igual le pasará a Nacho, igual a Pedro, ¿me entiendes? Es decir, como yo le digo, le metes el diente a todo. Claro. Pero Pero capaz claro, por una cuestión también de respeto por cada disciplina, porque evidentemente el claro, fútbol vende más, pero ¿cuánto esfuerzo hay, por ejemplo, mayor esfuerzo, mayor incluso, en esfuerzo? muchos ¿Cuánto esfuerzo hay, por momentos. ejemplo, en un boxeador? ¿O cuánto esfuerzo hay, por ejemplo, en un un judoka. judoka? ¿Cuánto en un ciclista? En cualquier O en un deporte. gimnasta o Claro. que... Silla de ruedas, baloncesto en silla de ruedas. Por y tal, supuesto, bueno, ¿entiendes? los deportes adaptados. Entonces, claro, tú tienes que enriquecer tu oferta, pero también es una cuestión de sensibilidad y sobre todo de respeto. Hay público para todo, hay modalidades que nosotros pensamos que no venden tanto, pero que tienen también su nicho de mercado y nosotros tenemos que respetar a esa gente. Claro. Entonces, hay eventos, pues por ejemplo, que reúnen a muchísimas personas y solo por una cuestión cuantitativa tienes que informar de eso. No Claro. puedes darle la espalda a esa realidad. Ujú. Sí, pero por eso digo que muchas veces también está la parte que pone el periodista deportivo, que a lo mejor no está obligado, pero que la pone y apoya, ¿no? Sí, 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 no, es lo que te digo, esto se lleva adentro y el periodista deportivo no se niega a dar una información. Si verás, vamos, ¿me entiendes? claro, que sí, contrastado. Cualquier me venga, oye, mira, ¿cómo pasó? Oye, pues tú me das, en mi caso, siempre pido imágenes, ¿no? Porque Ujú. yo sin imágenes soy un cero a la izquierda. Por mucho que he sido campeón del mundo, pero digo, ¿y dónde está la imagen? ¿Dónde fue la Claro. prueba? ¿Y dónde está? Y siempre tratas de ayudar, igual le pasa a Nacho, es decir, me imagino que le llegan un montón de cosas y él intenta No, publicarlas de todas las aquí, que... por Todas eso las digo, que... damos fe, porque además, incluso como lectores y como espectadores, que nos gusta estar siempre pues, junto con los compañeros de los medios, vemos esa labor, ¿no? Y aquí tenemos a Pedro, que lleva con nosotros, con Pero el canal deportivo, es un todoterreno, todo terreno. prensa, radio y televisión. Así Exactamente, que él le da todo. más completo imposible. Pero bueno, que al final lo que importa es el deporte y que bueno, que el periodista deportivo siga ahí, que esa figura no desaparezca a través de todos estos, como decía Nacho, los influencers y- y gente rara que hay por ahí, porque hay que decirlo y con todo el respeto que hay mucho iluminado. Bueno, que coge un móvil y se le compra el micrófono que se adapta al móvil, le pone un foco que se adapta al móvil, incluso pone un fondo que compra en un mayorista o un detallista chino, que lo trae de China
y bueno, ha montado Monta su televisión. en su televisión por menos que canta un gallo, ¿no? O hace un periódico digital, porque la gente es muy, ¿cómo se llama? Muy atrevida, ¿no? Y todo eso, bueno, pues que el periodista deportivo siga, que es lo importante. Se nos ha acabado el programa y yo aquí me he quedado corto, ¿eh? Aquí hubiera estado yo otra hora más, pero me pegan un cocotazo desde la realización. Pedro Reyes, gracias por acompañarnos, desearte lo mejor y bueno, sabes que en esta casa se te quiere mucho. Sí, tengo la llave de la puerta. Él tiene la llave de la puerta, efectivamente. Nacho Acedo, lo mismo, gracias por acompañarnos. Gracias por la Ha invitación. sido un placer. Habrá más ocasiones. Yo sé que lo hemos traído igual que a José Manuel. Son días malos, porque son los días de Navidad y que prácticamente entre cenas, almuerzos y después actos, historias y tal, es difícil. Lo hemos cogido casi forzadísimos a los dos. Y bueno, Nacho, gracias por estar aquí. Gracias a ti. José Manuel Suárez, lo mismo. Muchas gracias por venir aquí. Sabes que es un placer también tenerte. Y bueno, pues a los señores telespectadores, desearles que tengan una feliz Nochevieja, una buena entrada de año, que ese 2026, como decía al principio del programa, bueno, pues no que sea igual que el año pasado, por Dios, que sea mejor y que sea mucho mejor, porque llevamos una rachilla en los últimos años que hay que ponerlos de comer aparte. Así que feliz año nuevo y hasta siempre, hasta el año que viene.